Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto volver a encontrarnos en este espacio que disponemos para planes de capacitación y recordar temas que ya se han venido trabajando en la plataforma de Midasoft. Hoy vamos a, como lo decía Andrés, a hacer un repaso sobre la nómina electrónica, cómo se configura, cómo funciona esta herramienta desde Midasoft y vamos pues a tener también un espacio para resolver preguntas. Entonces, vamos a dar inicio. Les voy a compartir una pequeña presentación. Listo. Entonces, como ya lo sabemos que es la nómina electrónica es un documento de soporte que solicitó la DIAN, a través de la cual se va a permitir reportar a esta entidad las deducciones de impuestos sobre la renta a través de los pagos y deducciones que yo realice como empleador a todos mis trabajadores. El marco normativo lo podemos encontrar en la página de la DIAN. Estas son las 5 resoluciones que a la fecha se han reglamentado para la norma, para generar la transmisión correcta, los plazos, la definición técnica y demás concerniente a la nómina electrónica. Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo se trabaja la transmisión de nómina electrónica y la configuración desde la herramienta de Midasoft. Para las compañías que hasta ahora están realizando el proceso de la habilitación o la configuración de la nómina electrónica, es importante tener en cuenta que se debe trabajar 3 fases. Una es un ambiente de pruebas, otra es el paso o la habilitación y la tercera es el paso a producción. Listo, teniendo esto en cuenta, vamos a mostrar cuáles son las configuraciones previas que debemos garantizar en la herramienta Midasoft. Listo. La mayor parte de la configuración la vamos a tener desde el módulo de gestión de nómina, desde el proceso de configuración, en este panel que se llama proceso de configuración, tablas de referencia. Desde este panel tenemos múltiples opciones en las cuales tenemos que enfocar nuestra configuración de la nómina electrónica. Una de ellas es la moneda, ¿cierto? O revisémoslo por orden. En clase de nómina tenemos que validar todas las nóminas que tenemos registradas. Aquí básicamente vamos a tener todos los registros de la clase de nómina, una descripción, los días de vacaciones, días de primas de vacaciones si aplica. ¿Listo? Las compañías que cuentan con una nómina, pues solo tendrán un registro. Si cuentan con múltiples nóminas o incluso cuentan con múltiples compañías dentro de la herramienta, pues van a tener más registros. Vamos a revisar la opción tipo de nómina. En esta opción es importante habilitar una equivalencia de la DIAN. ¿Cómo la habilitamos? Damos clic en los 3 punticos, en la opción de acciones, seleccionamos editar y en la parte inferior de nuestro panel encontramos la descripción que se llama tipo de nómina. Acá podremos encontrar una lista desplegable donde podremos asociar cuál es la periodicidad de pago de nuestra nómina para reportar ante la entidad. Tenemos tipo semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual o si se maneja otro tipo de periodicidad de pago. ¿Listo? Esta es la primera equivalencia que tendremos que registrar. Dentro de estas equivalencias, ¿qué más tendremos que reportar o asociar ante la DIAN? Es muy importante tener dentro de la división territorial la definición establecida por el Departamento Nacional de Planeación, el DANE. Entonces, acá debo garantizar que en las ciudades que tengo registradas como ciudad de trabajo
cuente con el código de la DIAN respectiva. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la ciudad de Bogotá, el código del país. Podemos hacer la búsqueda por código, por nombre. Tenemos el primer panel que corresponde al país. Luego habilitamos el panel de departamentos. En el caso de Colombia, pues serían 32 departamentos. Y a su vez, cuando damos clic sobre el departamento, habilitamos el panel de las ciudades. ¿Listo? Entonces, es muy importante que se cuente con el código DIAN para el país, con el código DIAN para el departamento y con el código del municipio o de la ciudad. Listo. Esto es a nivel de tablas de referencia. em, Tenemos que validar también los tipos de pago, las formas de pago, perdón. La encontramos aquí en la parte superior derecha. Aquí tenemos disponible todos los registros de acuerdo a las formas de pago que utilice la compañía y debemos habilitar la equivalencia de la DIAN. Aquí en código encontraremos la lista desplegable con toda la codificación dispuesta por la entidad y la deberemos asociar de acuerdo a cómo corresponda, si es un pago por forma de cheque, si es transferencia desde una cuenta débito, desde una cuenta crédito, si es un pago por otras plataformas y demás. Estos son como los principales a considerar. ¿Listo? Tenemos que realizar una equivalencia para los contratos de trabajo también, de acuerdo a su tipo. Esta tabla, ¿dónde la encontramos? La encontramos en gestión de nómina, procesos de contratación, en registro, a través de la opción contratos de trabajo. ¿Listo? Aquí podemos tener varias definiciones y categorías de acuerdo a cómo la empresa esté configurada. Y es muy importante en este panel que se llama Código de la DIAN asignar la equivalencia definida por la entidad, que en este caso tenemos término fijo, término indefinido, contratos por obra o labor, contratos de aprendizaje, prácticas o pasantías. Listo. Y finalmente, una configuración que nos va a demandar un poco más de tiempo y de preparación es la configuración de los conceptos. Debemos, dentro de los conceptos de nómina, a través de gestión de nómina, configuración, conceptos, conceptos de nómina, amarrar todos los conceptos de pago y descuento a una equivalencia previamente definida por la DIAN. Entonces, ¿cómo funciona en Midasoft? En Midasoft yo busco el concepto, en este caso, por ejemplo, el salario básico ordinario, doy clic en editar y tendré disponible este campo que se llama código DIAN, que es importante tener en cuenta acá. Esta lista que se despliega en este campo va a depender del tipo de concepto que yo esté manejando. Entonces, si yo tengo un concepto tipo 1, que para este caso son devengos o pagos al trabajador, los códigos de DIAN que me aparecen acá efectivamente van a corresponder a pagos a los empleados. Devengados. Por ejemplo, si yo tengo un concepto tipo 1, acá no voy a poder encontrar un concepto de libranza, ¿sí? O por ejemplo, un concepto de préstamo, no lo voy a encontrar, ¿verdad? Solo voy a encontrar conceptos de pago. Sin embargo, si tengo un concepto tipo 2, que para el caso de nuestra herramienta corresponden a los descuentos, a las deducciones que se le aplican a los empleados por nómina, en esta lista voy a encontrar
todas las equivalencias correspondientes a deducciones. ¿Listo? Es muy importante acá tener pues el concepto de o la ayuda del tributarista o del responsable contable de la compañía para hacer el enlace o la equivalencia adecuada para hacer el reporte de la información, ¿sí? Para evitar posteriores inconvenientes por errores en el reporte de la información. Otra recomendación que hacemos acá es el manejo de los mayores valores pagados, las devoluciones, los reintegros y demás. La DIAN dispuso de un concepto para hacer este tipo de movimientos o para reportar, perdón, este tipo de movimientos. Si yo a mi trabajador le pagué no sé, una nómina quincenal hasta el día 15 de marzo, pero luego me reportaron una baja del día 13, le tengo que descontar 2 días de salario, ¿verdad? Pero al ser este concepto una deducción, yo no lo puedo reportar como salario. No es, no puedo asociar esta equivalencia. Lo más recomendable en este caso sería manejarlo como un reintegro. ¿Listo? En el caso de un mayor valor pagado, pues va a ser un reintegro para la compañía. Y en el caso de que yo le devuelva dinero a un trabajador, por ejemplo, no sé, una devolución de un préstamo porque le desconté un valor de más, en este caso también va a ser un reintegro al devengado. Le estoy devolviendo dinero al trabajador que en algún momento ya había reportado como un ingreso, para que no nos quede reportado como un ingreso doble. ¿Listo? Pues en este caso, muy importante, como les decía, tener el concepto o el apoyo de la persona responsable de los impuestos para hacer un adecuado reporte. Listo. Luego de configurar mis tablas de referencia, de configurar mis conceptos, es importante desplazarme a los módulos de la compañía, en este caso a las novedades de incapacidades y ausentismos. ¿Por qué? La norma exige que yo reporte el tipo de incapacidad y el tipo de ausencia que presenta mi colaborador. Entonces, para incapacidades, nos vamos a remitir por la ruta de gestión de nómina, proceso de novedades, incapacidades y vamos a dirigirnos al menú de registro, que es donde se habilitan todas las configuraciones. Desde registro vamos a ingresar a incapacidades, que es donde yo configuro o defino los tipos de incapacidades a manejar. Y es importante a cada una de ellas asignarle una equivalencia de la DIAN. ¿Listo? Entonces, aquí en este panel, que se llama Código de la DIAN, voy a definir si la incapacidad es de origen común, si es profesional, si es laboral, que son pues las 3 categorías definidas por la DIAN. ¿Listo? Y asimismo con las novedades de ausentismos. Por la misma ruta, gestión de nómina, proceso de novedades, ausentismos, a través del registro en clases de ausencias, vamos a encontrar todas las novedades de ausencias que tengamos para reportar, ya sea remuneradas o no, y se va a indicar aquí en esta casilla del tipo, en tipo de ausencia, si corresponde a una licencia remunerada, no remunerada, a huelga, a día de la familia, a un día semestral o al día anual de licencia. ¿Listo? Con esto en mente y ya plenamente configurado, simplemente podemos proceder a ya la configuración de nuestras 3 etapas, bien sea pruebas, habilitación o el paso a producción de la nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, toda la configuración de la transmisión en cada una de sus etapas las podemos ubicar a través de gestión de nómina en proceso de liquidación, informes de prenómina a través del menú transaccional.
¿Listo? Entonces, acá en el menú transaccional podemos encontrar la integración de la nómina electrónica. ¿Listo? A través de este menú vamos a trabajar el proceso del paso de la información y tenemos también que garantizar la configuración de esta opción a través del menú de registro. ¿Listo? Entonces, acá en el registro se han dispuesto algunas opciones para esa configuración inicial de la nómina electrónica. Em, Entendemos que a esta fecha hay muchas compañías que ya tienen solucionada esta configuración. Sin embargo, pues queremos recordarlo también para las empresas que cuentan con múltiples compañías. Es decir, que dentro de mi base de datos tengo la opción de liquidar varios NIDs, ¿listo? Varias razones sociales. Entonces, para eso, a través del registro de nómina electrónica, múltiples compañías, vamos a definir todos los NIDs o todas las razones sociales por las cuales vamos a transmitir la información. ¿Listo? Si tengo una compañía nueva, pues procederé a agregar, se va a habilitar este panel donde debo ingresar algunos datos. Los datos obligatorios en este caso serían la compañía, la razón social, el NID. Acá esta herramienta tiene la opción de habilitar el dígito de verificación de acuerdo al NID que se registre, el tipo de contribuyente, si es un gran contribuyente u otro, la actividad económica y la dirección. Los demás datos no son de carácter obligatorio. Y para el caso puntual de nómina electrónica, debemos registrar la información de este panel inferior, que se llama otros datos. ¿Listo? En este otros datos que vamos a poder trabajar, seleccionar la fase en que estoy haciendo la transmisión. Si es una fase en modo pruebas, si es un modo de habilitación o es ya en un ambiente productivo. ¿Listo? Voy a mostrarles un pequeño ejemplo de una compañía que está registrada. Entonces, selecciono cuál es la compañía, que en este caso será el código descrito o definido en la estructura administrativa de división, el nombre, el NID, el tipo de contribuyente, actividad económica y la dirección que son obligatorios. Los demás son em, de registro opcional. Y en este caso, en el panel Otros datos, vamos a seleccionar la ciudad y vamos a reportar el modo de transmisión, que para este caso vamos a seleccionar pruebas. Listo. Aquí de pronto un dato importante, si yo manejo varias compañías desde mi base de datos y ya he realizado pruebas, pues no es, y tengo una nueva compañía que entra en funcionamiento, no es necesario habilitar pruebas nuevamente. Con hacer la habilitación ante la DIAN, es suficiente y posteriormente hacer el paso a productivo. Sí, este modo de pruebas, digamos que fue una opción que se dio al inicio de que entrara en vigencia la norma, pues para hacer todo el enlace tecnológico y demás que permitiera la correcta transmisión de la información. Si yo ya hice pruebas con una compañía, pues fácilmente me podré saltar este paso para una nueva compañía que esté registrando. Dentro del registro, también es importante configurar los datos de proveedor de nómina electrónica. Entonces, ingresamos al proveedor de nómina electrónica. Lo mismo si es una compañía nueva, voy a dar clic en la opción de agregar y se me habilitará el panel. Acá selecciono cuál es la compañía a la cual le voy a generar el registro. Aquí selecciono el proveedor tecnológico. En este caso, esta es la lista desplegable de los operadores tecnológicos que se han integrado a la fecha. Hay un espacio que se llama token.
Este espacio token es muy importante para el paso 2, para el paso de la habilitación. En este campo que voy a registrar el set de pruebas o el set ID que la DIAN me entrega como empresa para que realice el proceso de la habilitación. Listo, es un código alfanumérico que se puede generar desde la página de la DIAN. Listo, aquí voy a tener que registrar un usuario, una contraseña y tengo disponible unos campos para el endpoint y la ruta de archivo, que son unas URLs que pues, previamente nosotros les compartimos o por instructivo o a través de la mesa de ayuda cuando se levanta el requerimiento. Y en tipo de proveedor, para el caso de la nómina electrónica, vamos a escoger Midas E. ¿Listo? Voy a mostrarles aquí un ejemplo que previamente ya se había registrado. Entonces, selecciono la compañía. Para el caso del ejercicio, seleccionamos al proveedor cadena. Entonces, para este registro cadena 2. Si es en pruebas o en producción, el dato token se encuentra vacío. Para la habilitación, sí lo debo diligenciar. Y la información de usuario, contraseña, que ya les indico por dónde o de dónde generamos esta información, y las rutas de enlace. Listo. ¿Cómo sé qué información registro en usuario y contraseña? Esta información va a depender del paso que yo esté generando. Hemos dispuesto unas direcciones para realizar los pasos de pruebas y habilitación. Entonces, por ejemplo, este es el enlace, nominaelectronica.praxis.com, es el enlace para el proceso de pruebas. ¿Qué tengo que hacer acá? Cuando estoy en el proceso de pruebas, debo hacer un registro. Voy a encontrar este panel, voy a registrar mi número de NID, un ejemplo. El sistema me va a traer el dígito de verificación, registro, razón social, la cédula del usuario que se va a registrar, el nombre y el correo electrónico. En este campo es muy importante que se repita la información. O sea, en nombre y en correo electrónico debo registrar la misma cuenta de correo. Para el caso de pruebas, voy a seleccionar pues versión modo pruebas. Y aquí voy a definir la contraseña con la cual me voy a loguear. ¿Listo? Es importante por temas de seguridad registrar una contraseña de mínimo 8 caracteres con datos alfabéticos y numéricos, preferiblemente con combinación de letras mayúsculas y minúsculas y algún carácter especial para que me permita guardar la información. Selecciono la suscripción del contrato, que la empresa acepta términos y condiciones, y cuando ya tenga registrada toda la información, se me va a habilitar el campo para crear la cuenta. Este botoncito de la parte inferior se visualizará en un color naranja y podré crear el usuario. ¿Listo? Entonces, con este usuario que me registré como empresa y con esta contraseña son las mismas que voy a registrar en este campo de proveedor de nómina electrónica. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Listo. Con esto en mente ya puedo proceder a realizar las pruebas. Entonces, ¿cómo genero la integración de la información? La integración de la información la podemos realizar a través de gestión de nómina. Voy al panel de proceso de liquidación, opción de informes de prenómina
Y en el menú transaccional vamos a escoger integración de nómina electrónica. En este panel debo seleccionar la compañía por la cual voy a transmitir información y el periodo por el cual voy a realizar la actividad. Estos periodos que se muestran en este menú o en esta lista desplegable están asociados con los calendarios contables. ¿Listo? Entonces, muy importante cuando inicio el año, crear los calendarios contables para el periodo fiscal. Por ejemplo, si tengo una compañía que estoy montando hasta ahora en la aplicación, si tengo un periodo, no sé, del 2022, pero no he transmitido información de noviembre del 2022, debo crear o garantizar que cuento con este periodo contable, porque de lo contrario no me va a traer, la lista no me va a traer información de ese periodo. ¿Listo? Es importante considerar o tener en cuenta el origen de esta información para saber también dónde buscar. Hagamos un ejercicio con este periodo. Una vez yo selecciono la compañía y el periodo del cual voy a transmitir la información, el sistema me va a listar acá en esta pantalla todos los periodos de proceso que yo trabajé para ese periodo contable. Entonces, si es una nómina quincenal, me va a traer quincena uno, quincena 2. Si tengo periodos de valores reportados para pagos de ajustes, para pagos de valores adicionales como comisiones y demás, todos esos periodos me los va a listar en esta pantalla. ¿Listo? Es una forma también de hacer control visual para decir, no, en este mes yo manejé unas comisiones adicionales, debería mostrarme el sistema un periodo más y no lo está haciendo. ¿Listo? Entonces, fácilmente puedo darme cuenta cuando la información no está completa o no está correcta. ¿Listo? Desde aquí vamos a seleccionar la opción generar nómina electrónica y en la parte inferior me va a salir un aviso. Me va a decir se realizó la generación correcta o en caso contrario, si cuento con algún error, pues me va a mostrar si no tengo acumulado para ese periodo, si el periodo no existe o algún otra alerta a la que deba tener en consideración. Cuando ya generé la información, procedo con hacer la integración. Entonces, me voy a desplazar al último icono que encuentro en la parte superior derecha, que se llama ir a la integración, y se me va a mostrar esta pantalla. Me va a traer la misma información de compañía y periodo, y aquí selecciono el tipo de generación, que para esta primera fase va a ser nómina individual, y selecciono la fecha de pago, digamos que fue acá. Luego busco la información a través del icono de búsqueda, que es este que encontramos en la parte izquierda, y podemos dar integración de nómina electrónica. Si yo doy clic acá, me va a dispersar todos los registros que tenga en ese periodo, ¿sí? Entonces, si tengo uno o tengo 1000, me va a generar la dispersión de la información. Si tengo una compañía con muchos empleados, normalmente sugerimos hacer envío por lotes, ya que a veces el tiempo de respuesta con la DIAN es bastante demorado y nos pueden quedar muchos documentos en estado pendiente. Si yo doy clic en el registro, me va a permitir visualizar el listado de todos los trabajadores que tengo para ese periodo, ¿sí? Y podría hacer integraciones parciales, por ejemplo, de 5, de 10, de 25, de 50 empleados. O para este caso, que solo tengo un trabajador, simplemente lo voy a integrar a él, lo dejo seleccionado, doy clic en integrar y me va a aparecer la información o la alerta si la información pasó de manera correcta o se presenta algún error. Listo, entonces, se integraron exitosamente
N cantidad de documentos. ¿Listo? En este panel también podemos encontrar unas opciones que me van a mostrar el estado o los registros por estado del documento. Entonces, en este caso, como ya los integré, en generado me va a aparecer vacío. En pendiente, si algún documento se integró, pero aún no tengo respuesta de la DIAN, me va a aparecer en estado pendiente. En aprobado me van a aparecer los documentos que integré y que ya tienen respuesta y como resultado me va a reportar un CUNE, ¿cierto? Y en caso contrario, que la integración no haya sido exitosa, me va a reportar la información en este panel de rechazado. ¿Listo? ¿Qué posibles opciones se pueden presentar o situaciones se pueden presentar para que se me rechace un documento? Que haya una persona sin novedad de ingreso y retiro y que no tenga la cantidad de horas estimadas por mes, que tenga una novedad de incapacidad o ausentismo que no reporte fecha, que no reporte tipo de incapacidad o de ausencia, que tenga un concepto que no tenga la equivalencia de la DIAN. Son como los motivos de rechazo más frecuentes. Que ingrese un trabajador y el número del documento me quedó con un espacio o con un carácter especial, no me va a pasar ese documento. Que el tipo de documento no tenga equivalencia de la DIAN, es otra razón por la que no me puede rechazar la transmisión de la información. ¿Listo? Entonces, para los tres estados de la nómina electrónica en modo pruebas, en habilitación o en producción, este proceso es exactamente el mismo. Selecciono compañía, periodo y generación. Listo, no tiene mayor complicación. ¿Qué es importante tener en cuenta también en este panel? El tema de realizar ajustes. Cuando yo tengo una nómina y eventualmente ya transmití la información a la DIAN y posteriormente tengo alguna modificación y realizo un ajuste, ¿cómo lo puedo realizar? Busco el periodo, hagámoslo desde cero. Voy a integración de nómina electrónica, busco la compañía y el periodo sobre los cuales voy a hacer la modificación. Ya no tengo que generar nómina, que ya lo hice, de hecho me va a mostrar la alerta que ya hay información procesada para ese periodo y no la puedo modificar, sino que para realizar la corrección me tengo que dirigir a la integración, busco el registro que voy a corregir, en este caso el de este personaje que ya está previamente en estado aprobado. Y puedo ver que en la parte superior del encabezado, en tipo de generación, ya cuento con otro estado, ¿cierto? Inicialmente solo teníamos nómina normal. Ahora, como ya tengo una integración previa, encuentro un estado adicional que se llama nómina individual de ajuste. Una vez la seleccione, se me va a habilitar este otro campo pidiéndome información sobre qué tipo de ajuste es el que deseo realizar. Si voy a reemplazar la información, si voy a eliminarla o si voy a volverla a generar por el motivo que sea. Listo, entonces, digamos, si aquí me faltó reportarle una comisión, lo ideal será reemplazar, es decir, cambiar la información reportada bajo este CUNE y asignarle uno nuevo con la información correcta. ¿Listo? Una vez elija el tipo de nómina de ajuste que voy a reportar, simplemente doy clic en reemplazar integración. Se me generará un nuevo consecutivo, un nuevo CUNE para el registro de este empleado con una información nueva. ¿Listo?
Esa es la forma de realizar una corrección o el envío de una nómina de ajuste. Si por el contrario quiero hacer una eliminación, que pues, se recomienda es para casos en que yo reporté una persona, pero realmente esa persona nunca se le pagó o fue una, no sé, una contratación que no llegó a su fin y se registra que yo no le pagué a esta persona, lo puedo eliminar. ¿Qué pasa? En mi historial voy a quedar con dos CUNEs, con el CUNE que inicialmente lo reporté y se va a generar un consecutivo nuevo y un CUNE nuevo mediante el cual se elimina el primer registro. ¿Listo? ¿Cómo puedo validar qué información me pasó a la DIAN o cómo puedo tener el informe de este proceso? Ya directamente en las páginas de nómina, de nómina electrónica. Entonces, voy a loguearme con la información registrada previamente y desde aquí voy a poder revisar la información transmitida. ¿Listo? Entonces, aquí tengo la opción de hacer filtros por fecha, por año, por mes. Puedo revisar masivamente la información en este dashboard, cuántos documentos he integrado, el estado, aquí me va a mostrar en este caso 100% aprobado, listo. Y hay una opción para descargar un archivo en formato Excel, mediante el cual puedo pues, hacer una revisión de pronto un poco más detallada de valores. ¿Listo? Para que yo pueda descargar el Excel, es importante en esta pantalla habilitar unos datos de seguridad, ¿cierto? Porque inicialmente, si yo doy clic al menú, no me va a mostrar nada. Entonces, debo ir aquí a la seguridad. Voy a buscar acá el usuario del sistema, verifico que sí corresponda. Acá me va a mostrar la información de la división, que en este caso es la información de la compañía, el NID, el nombre y demás. Bueno, en caso de necesitar, también desde esta opción se puede hacer los cambios de contraseña a los usuarios. Pero es importante que también desde del dato de proveedor se actualice la modificación de las contraseñas, pues para que se logue la información de manera correcta. Listo. Entonces en el menú de usuarios, en definir la seguridad, escojo el grupo de usuarios al cual le voy a generar la seguridad. En el ambiente pruebas, aquí me va a aparecer los menús, perdón, en el ambiente productivo. Este es un ambiente de pruebas, entonces no me los muestra, pero voy a tener la posibilidad de armar como el menú y seleccionar a qué opciones tiene acceso el usuario. En este caso, pues me permite generar el árbol completo y como podemos ver en el panel de la parte izquierda, se nos habilitan estas opciones del menú. ¿Listo? Entonces, a través de gestión de nómina, nómina integrada, documentos integrados, puedo hacer revisión de la información. ¿Listo? Listo. Voy a devolverme un poco a la configuración de conceptos, un tema importante que no abordé
y es qué pasa cuando yo tengo conceptos en especie o tengo conceptos configurados para cálculos internos del sistema. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo la provisión de mis prestaciones sociales, pero es un cálculo interno para mis consolidaciones y demás, pero no es un dato que yo necesite transmitir a la DIAN. ¿Listo? Cuando tengo un concepto como estos, es importante que se les asigne una variable que me va a bloquear la integración a nómina electrónica. Es esta variable. Ya les amplío un poquito la vista. Es la variable nom, dos puntos, no integra. ¿Listo? ¿Qué hace esa variable? Hace que, aunque yo tenga información en mi acumulado correspondiente a este concepto, cuando genere la integración de la nómina electrónica, este concepto no se va a reportar. ¿Listo? Que es una de pronto, de las consultas más frecuentes que tenemos en la compañía. Únicamente con esta variable ya limitamos esa acción de reportar el concepto a nómina electrónica. Cuando hacemos la integración de nómina electrónica, habitualmente recibimos consultas sobre un error muy frecuente que se genera acá y es configure información en la tabla fases y nos muestra un concepto. Ese error, ¿cuándo se dispara? Ese error se dispara cuando yo como empleador tengo un nuevo concepto en la compañía, no sé, tengo eh, viáticos por alimentación y era un concepto que nunca, o por ejemplo, este beneficios alimentación, lo empecé a manejar hasta el mes de febrero y nunca lo había utilizado. Es importante que cada vez que yo tenga un concepto nuevo, le asigne la equivalencia de la DIAN. Si no, la ausencia de esa equivalencia es la que me va a disparar ese error y no me va a permitir generar la información de la nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, de pronto, para tenerlo en cuenta, que es pues como una consulta recurrente. ¿Listo? Si ustedes requieren habilitar un acompañamiento para realizar la configuración, lo pueden solicitar a través de la mesa de ayuda y pues se genera la programación para realizar el proceso. Pero a grandes rasgos es el proceso que ya les indiqué que hay que cambiar dependiendo la fase, simplemente el proveedor de nómina electrónica, como les indicaba, hay que cambiar estos puntos de acceso y pues hay que generar un registro para las tres fases, un registro para el ambiente de pruebas, otro registro para el ambiente de habilitación y finalmente el registro oficial para la producción. Listo. Asimismo, aquí en múltiples compañías, pues solo le voy a cambiar el dato del campo versión. ¿Listo? En pruebas, en habilitación, cuando voy a reportar el set de pruebas de la DIAN, y finalmente en producción, selecciono versión producción y habilito adicionalmente este check de la parte izquierda. Como recordación, en el proceso de habilitación ante la DIAN, la exigencia es que se reporten como mínimo 4 documentos de nómina normal y 4 documentos de ajuste. ¿Listo? Entonces ese es el requerimiento mínimo para que la DIAN me diga aprobado, queda habilitado para pasar a producción. De hecho, cuando yo genero la integración en modo de habilitación, y ya cumplí con mínimo los 4 documentos de nómina y los 4 de ajuste, me va a aparecer un errorcito acá, me dice error DIAN 2. Cuando a mí
cuando se dispara esa alerta en el sistema, indica que ya cumplí con los requerimientos mínimos de la DIAN para la habilitación. Adicional a eso, pues pueden realizar la consulta directamente en la plataforma de la DIAN, donde pueden visualizar el estado de la compañía. ¿Listo? También desde Praxis, para facilitar este proceso de registro e inscripción de la nómina electrónica, en nuestro canal de YouTube hemos dispuesto varios videos con el paso a paso a seguir. Uno muy importante es este video que ya les voy a mostrar a continuación, que se llama Paso a paso inscripción software de nómina electrónica en la DIAN. Aquí se muestra cómo eh, puedo acceder a la plataforma y generar el set de pruebas o el token con el que voy a realizar mi habilitación. ¿Listo? Entonces, digamos que este era el tema propuesto para hoy. Queríamos abordar pues nuevamente la configuración de la nómina electrónica. Em, Andrés, no sé si por ahora tenemos alguna pregunta. Sí, dice, claro que sí. Por acá nos preguntan, ¿cómo realizo el envío de las cesantías si no reporté la consolidación mensual? ¿Cómo reporto las cesantías? Pero de provisión, ¿o se refiere? Porque, digamos, o sea, si yo voy a hacer los pagos de cesantías, en una liquidación definitiva, por ejemplo, debo contar con la equivalencia de la DIAN, la 1856, que corresponde a cesantías. Si voy a hacer un anticipo o un pago parcial, también estos conceptos deberían tener la equivalencia de las cesantías. ¿Sí? Algunos clientes reportan solo las cesantías cuando efectivamente se realice el pago al trabajador, ¿cierto? Y tenemos algunos clientes que, de acuerdo pues con la recomendación de su equipo tributario, genera también el reporte del consolidado a 30 de diciembre, ¿sí? En ese caso tendría que acumularse la información en el sistema en un periodo. Se recomienda que se realice en un concepto completamente diferente al que se utiliza para el pago y en dicho periodo realizar la transmisión de esa información. Pero sí va a depender mucho del concepto tributario de cada compañía. No podría decir esta es la norma y esta es la ley porque pues como la provisión no es es un estimado, no es un gasto real, pues va a depender de la compañía si reporta la provisión o solo reporta cuando se efectúe realmente el pago al colaborador. Perfecto. Tenemos acá, buenos días, esta capacitación la envían, sí, vamos a estar enviando como tal las memorias al correo electrónico con el que se registraron, le vamos a estar haciendo llegar, pues, digamos, este video. Importante, pues, también sepan que nuestro canal de YouTube allí lo van a poder encontrar. Nos dicen, por norma estamos reportando la causación de las provisiones. Cuando se paga en liquidación de contrato, se puede generar un valor negativo. ¿Cómo están manejando esas situaciones con otros clientes? Que la provisión sea negativa. Realmente no he visto el caso, no lo he presenciado. Sin embargo, hay que, como les indicaba en la configuración de los conceptos, no existe la posibilidad de reportar un concepto en negativo sobre, sobre la misma categoría, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tengo, por ejemplo, una provisión de cesantías y tengo que hacer una disminución en la provisión de cesantías, la opción más recomendable tendría que ser, que se manejara como reintegro, porque acá no tengo una equivalencia que se llame descuento de cesantías, por ejemplo. Tendría que hacerse la disminución a través de una equivalencia de reintegro. Ok, perfecto. Por acá nos preguntan.
¿Cómo se puede conocer el significado de los diferentes mensajes de error que puede aparecer en el momento de la integración? Esta parte sí es importante que la validen directamente en el decreto de nómina electrónica, que es allí donde pueden precisamente ver como esos errores o esos códigos de errores. Un ejemplo, por ejemplo, allí es el NIA 111 y o tiene relación precisamente con el tema de que faltan fechas para el concepto de vacaciones. Entonces es directamente en el decreto donde van a poder Ujú. validar esos códigos de error. Acá tenemos Sí, otro. de acuerdo. Según el código, se va a indicar cuál es el dato que no está siendo consistente para la integración. Como les decía, los más comunes que son que el concepto no tenga equivalencia, que registré, no sé, es la primera vez que tengo un aprendiz y mi contrato de aprendizaje no tiene equivalencia, que un documento de identidad tenga espacios o caracteres especiales, que es la primera vez que la empresa paga un día de la familia, entonces no le generé equivalencia o no le reporté fechas. Acá un paréntesis, Andrés, que de pronto sí fue algo que se No, me escapó. Dentro de la herramienta contamos con una opción para validar las vistas de usuario, que es algo que está descrito en el manual, perdón. Acá mediante proceso de novedades, exportación e importación de vistas, hay unos reportes mediante los cuales yo puedo realizar la revisión previa de la información de la DIAN. Regálame un segundo. Bueno, en esta base no los tengo habilitados, pero esta la ruta por exportación de vistas de tablas. Cuento con la posibilidad, ya les muestro acá el manual, de generar estos informes de la DIAN. Puedo mirar si tengo conceptos de salario básico, pero no reporto horas, si hay novedades que están sin fechas, si tengo algún concepto de horas extras o recargos que no tienen la equivalencia adecuada de la DIAN, o que carecen del factor, si tengo incapacidades o licencias sin horas, o en general el informe de inconsistencias si hay algo que deba revisar previo a la integración de la información. Entonces, esta herramienta es muy útil para que la puedan revisar. perfecto. Otra pregunta acá nos dicen, si durante la integración hay una caída del internet, ¿se realiza la integración de todo nuevamente? No, no es necesario. El sistema cuenta con la opción de mostrar el estado del registro. Entonces, como les comentaba, tengo la posibilidad de ver qué datos ya tengo con transmisión aprobada, qué datos tengo como pendientes, qué datos quedaron rechazados. Los que aún no tienen respuesta de la DIAN, pues van a quedar con estado pendiente. Si tengo eventualmente alguna duda, las últimas versiones de la herramienta disponen de una funcionalidad que la encontramos en la parte superior derecha, esta de acá, que se llama validar estados de todos los documentos pendientes en este periodo ante la DIAN. Esa funcionalidad, ¿qué hace? Simplemente me hace como un refresh de los estados y me va a actualizar qué datos sí están aprobados, qué datos no, si quedó algún CUNE que aparentemente aquí yo tenía aprobado, pero realmente la DIAN rechazó, todo eso lo podemos validar desde esta funcionalidad. De hecho, hay otra funcionalidad, pero pues está recomendada solo digamos, en casos específicos, que es esta, reiniciar los estados de todos los documentos. Esta opción, ¿qué va a hacer? Me va a devolver la transmisión que yo hice y todo me lo va a reportar a estado pendiente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que pues voy a tener que
debo tener un tiempo de espera, pues, para que el sistema nuevamente me empiece a pasar documento por documento y me reporte, pues, en estado aprobado o finalmente rechazado si no pasó de manera exitosa. Listo. Otra pregunta que tenemos acá nos dice, ¿cómo realizo el envío de las cesantías si no reporté la consolidación mensual? Allí, pues es importante tener presente, pueden realizar el proceso de acumulación y realizar el ajuste mes a mes para este tema. Otra que tenemos por acá, aunque ya estamos realmente sobre el tiempo. En mi empresa se tomó la decisión de reportar las provisiones en diciembre, pero no me quedó claro cómo poderlas transmitir. Listo. En el caso de la transmisión de las provisiones o de las prestaciones consolidadas a 30 de diciembre, esta información debe estar en un periodo de nómina. Entonces, lo ideal es que por calendarios de proceso se cree un calendario de tipo valores reportados en el cual yo pueda acumular esa información. ¿Listo? Que pueda acumular la información pendiente de pago de cesantías, de vacaciones y de intereses de cesantías. ¿Qué se recomienda? Que los conceptos bajo los cuales yo haga esta acumulación sean diferentes a los que se generan el pago en definitivas o en nómina periódica, pues como para tener la diferenciación y pues asignarle la correspondiente equivalencia. Pero sí deben estar en un periodo de nómina para acumulados para poderlos reportar. En ese caso, pues sería un periodo de valores reportados asociado al mes de diciembre. Ok, perfecto. Por acá, para reportar las estatías a diciembre, genero un periodo adicional y lo transmito a la DIAN como una nota de ajuste, las que mencionabas como reemplazo. Si ya se hizo una transmisión inicial con solo nómina, sí debería reportarse el ajuste. Si no, pues lo ideal es tener toda la información previa a la transmisión. Recuerden que igual hay plazo hasta el mes de enero, los primeros días del mes de enero para hacer la transmisión, entonces podría tener la nómina, el periodo de la información consolidada y hacer una sola transmisión. Ok, perfecto. Bueno, ya por temas de tiempo no podemos continuar allí pues como con las preguntas. Igualmente, muchas gracias, Lisette, por esta presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros en este jueves de webinar. Dentro de 8 días nos vemos nuevamente con un tema concerniente pues a nuestro sistema. Listo, Andrés. Muchas gracias a todos por participar.